Hola a todos, mucho gusto, gracias por estar acá. Soy Viviana Barahona de Línea Cauquenes y hoy me acompaña el doctor Carlos Ovalle, investigador de INIA durante muchos años. Formamos parte del mismo equipo de forrajeras y hoy día vamos a conversar temas de interés para quienes nos interesa la agricultura del secano. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Viviana, muy bien, muy bien. Qué bueno. Gracias por la invitación. Bueno, Carlos, fuimos compañeros, yo participé en tu grupo que liderabas de praderas de secano. ¿Nos puedes contar un poquito tu historia? Porque terminaste de coordinador nacional de medio ambiente en el INIA, siempre vinculado a este medio, ¿no es cierto?, que depende solo de las aguas de lluvia. Has observado cómo afecta el cambio climático. Contarnos brevemente tu historia profesional. Es una larga historia porque trabajé más de 40 años en el INIA y bueno, siempre salí de la universidad y partí en el INIA, y entré al INIA, fue mi único hogar laboral. Y bueno, ¿cómo se fue desarrollando esa historia? Primero tratando de conocer el ambiente donde se desarrolla la agricultura, que es el secano, ¿no es cierto?, con todas las limitantes y también con todas las oportunidades que tiene. Y eso me llevó primero a tratar de entender el ecosistema y, digamos, la agricultura y los agricultores. Y por eso partimos estudiando los espinales, porque, bueno, la vegetación dominante, ¿no es cierto?, el recurso fundamental para la ganadería en el secano son los espinales. Y ahí tuve la suerte de hacer mi doctorado en sistemas silvopastorales, vale decir, cómo funcionan estos sistemas que tienen árboles y que tienen praderas, y que persisten muy bien y que se mantienen a través del tiempo. No hay nada más estable que un espinal, les cuesta mucho destruirlo, ¿no es cierto?, a no ser que lo destroncamos. Y de ahí, fundamentalmente, a partir de eso, de mis primeros trabajos en espinales, cómo ir mejorando ese espinal, y viendo cómo restaurar, cómo rehabilitar estos ecosistemas tan degradados, y ahí llegamos a otro de los componentes importantes para la rehabilitación, que son el uso de leguminosas, en particular forrajeras, porque es para la ganadería. Y ahí partimos con un programa bien ambicioso de introducción de especies, primero de estudiar las especies, las leguminosas nativas o naturalizadas, y ahí tuvimos una línea grande con Alejandro del Pozo en naturalizar la hualputra. La hualputra hoy día existe como producto comercial, no la hualputra chilena, pero sí importada de Australia, como componente, digamos, de las praderas. Liberamos 2 variedades de hualputra, Medicago polimorfa. Lamentablemente no hubo expresión comercial porque el mercado chileno es muy pequeño y el costo de la cosecha de las hualputras es bastante elevado. Pero no contentos con eso, nos ampliamos a otra gama de leguminosas, renovando las variedades de trébol subterráneo, ¿no es cierto?, que desde el tiempo del plan Chillán habían sido introducidas en Chile, pero faltaban muchas variedades nuevas que se habían desarrollado en Australia, e hicimos un vasto programa de introducción, tanto de tréboles subterráneos como de nuevas especies. Ahí trabajamos con cerradelas, con bicérrulas, con otras especies y variedades de tréboles. Y todo eso con la idea, digamos, de que las leguminosas pues, son una herramienta fundamental, dado que fijan nitrógeno, dado que son especies que generalmente son colonizadoras y tienen la capacidad de producir una gran cantidad de forraje y mejorar el suelo, fundamentalmente, que se desarrollaron mezclas, que se establecieron relaciones con las empresas, ¿no es cierto?, para poder tener las variedades que íbamos descubriendo, que íbamos investigando, a disposición de los productores, sobre todo para los pequeños productores que a través de los beneficios que tenía el CIRS podían establecer praderas y podían ir mejorando sus sistemas ganaderos. Y como al final del cuento, llegamos a la alfalfa, buscando cada vez mejores leguminosas. En una de las estadías que pude realizar en Australia con los proyectos Fondesit que teníamos, vi alfalfas en la zona de Adelaida con 400 milímetros de precipitación. Una sorpresa, porque en Chile las alfalfas, como tú sabes, siempre han estado en condiciones de riego en la zona central, ¿no es cierto? Y bueno, ver alfalfa de secano fue para mí una gran sorpresa. Y ahí comienza esa nueva línea, digamos, de investigación en leguminosas perennes. Trajimos alfalfa en una primera introducción de especies, pero también otras leguminosas perennes, estaba la zula, estaba, en fin, varias otras, pero la que anduvo mejor fueron variedades de alfalfa tolerantes a estrés hídrico.
Y ahí fue como fuimos estableciendo contactos ya internacionales, ¿no es cierto?, con los australianos, que después nos invitaron a este gran proyecto de Crop Trust, donde se empezamos a trabajar con variedades que venían no solamente de Australia, sino que de zonas de extrema sequía en el mundo, y con colecciones tanto de bancos de germoplasma, como colectas que se hicieron en Medio Oriente, ¿no es cierto?, en Kazajstán, en Kirguistán, en Mongolia, etcétera, buscando materiales genéticos que tuvieran alta tolerancia a estrés hídrico. Y así fue como llegaron las primeras 70, las primeras colecciones a través de este proyecto con CropStaff, pero también con financiamiento nacional, de Fondesit fundamentalmente, para estudiar cómo se comportaban. Y ahí tuvimos grandes sorpresas con la tolerancia al estrés hídrico, alfalfas que eran capaces de sobrevivir 6 meses de sequía, que era una cuestión rarísima, nunca la habíamos visto en Cauquenes, en la zona de secano interior. Y así fue como posteriormente, digamos, ya el FIA, viendo el potencial que tenía este material, nos financia un proyecto para convertir este material genético en variedades comerciales. Y así termina un poco el cuento, digamos, con la liberación de esta variedad, la Cauque, que es una variedad que es muy interesante porque tiene 2 componentes genéticos que la hacen más tolerante aún a la sequía, que es un híbrido, o sea, un cruzamiento entre alfalfa arbórea y alfalfa corriente, que es Medicago sativa, Medicago arbórea y Medicago sativa, que le confiere condiciones de tolerancia a sequía aún más importantes que la que tenía la alfalfa sola. Y eso fue un poco el final de mi cuento. Hasta ahí llegamos con el proyecto. Después lo hereda otro colega de INEA, que es Luis Inostroza, y continúa con este trabajo, y espero que ya el INEA se interesa a partir de eso por una línea de trabajo en alfalfa más permanente, con un financiamiento más estable, que permitirá en el futuro, espero, seguir haciendo aportes importantes para el secano. Eso es fundamental. Aquí continuamos. Carlos, y en esta búsqueda de especies o material genético adaptado al secano, ¿no es cierto?, a nuestras condiciones de suelo, de pluviometría. El espino, tú escribiste un libro muy lindo sobre el espinal. El espino es un personaje clave. A veces la gente lo ve como un recurso solo para hacer carbón. ¿Nos puedes contar un poco la importancia del espino en este sistema de secano? Por supuesto. Mira, el espino es un elemento fundamental en el ecosistema de pastoreo, porque le confiere, digamos, al sistema muchísimas ventajas. Primero, es un árbol, ¿no es cierto?, que tolera la sequía, o sea, los espinales resisten perfectamente la sequía al secano. De hecho, los espinales comienzan en la 4ª región y terminan cerca de Los Ángeles, o sea, hay más de 1000 kilómetros de repartición de la especie, lo que habla de su capacidad para adaptarse a distintos ambientes. En segundo lugar, es un árbol leguminoso, vale decir, fija nitrógeno. Hicimos estudios bastante profundos, digamos, usando metodología bien avanzada para medir la cantidad de nitrógeno que estaban aportando a través de las hojas, el reciclaje de las hojas, porque es un árbol de hoja caduca, ¿no es cierto? Y cómo entonces eso permitía mejorar la fertilidad del suelo, el contenido de nitrógeno, el contenido de carbono. Y ese es un resultado que se expresa posteriormente a través de la vegetación, a través de la pradera, dado que como es muy visible, donde hay espinales hay buen pasto. O sea, mientras más alta es la densidad de espinos, las praderas que hay, ¿no es cierto?, bajo los espinos van a ser cada vez mejores, porque hay más contenido de nitrógeno, porque la sombra que produce el espino permite, digamos, el desarrollo de una estrata herbácea de una pradera que se desarrolla muy bien, y sobre todo el espino con la pradera es una asociación muy interesante, porque no en cualquier combinación de árbol con pasto uno puede tener una buena pradera bajo los árboles. El caso de los eucaliptos, el caso de los pinos, ¿no es cierto?, es evidente. ¿Y cuál es la particularidad del espino? Que el espino es un árbol que tiene una fenología inversa a la pradera. ¿Qué significa esto? Vale decir que cuando el árbol tiene hojas, ¿no es cierto?, está produciendo sombra, la pradera ya está seca, porque son praderas que se van a cenecer, van a terminar su ciclo a partir del mes de octubre, justo cuando el espino viene emitiendo sus hojas, viene recuperándose del invierno. Y al contrario, digamos,
en el otoño, cuando el árbol está botando sus hojas, cuando hay mayor cantidad de luz que pasa a través del dosel, la pradera viene recién germinando y se desarrolla durante todo el otoño, durante todo el invierno y parte de la primavera, sin una limitante de luz, que es la copa de los árboles. Y esa asociación, esa fenología inversa, que proviene del origen del espino, que el origen del espino es en la zona subtropical, desde el otro lado de los Andes, por eso tiene esa fenología, es la que permite esta buena asociación, este matrimonio bien avenido entre la pradera y el árbol. Entonces, es fundamental. El mejor consejo que nosotros le podíamos dar a los agricultores, si tiene buenos espinales, cuídelos y consérvelos, más que córtelos y hágalos carbón. Porque la mejor ganadería que puede tener son las ganaderías con altas densidades de espinos. Y los mejores campos, digamos, de secano están donde hay buenos espinales. La Estrella, el Fundo de la Estrella, cerca de Sausal, es el mejor ejemplo de una ganadería productiva y muy bien llevada, digamos, por los productores, y tienen un espinal que es histórico. Son espinales que tienen más de 200 años, una cobertura muy interesante, y bajo ella una pradera, una estrata herbácea muy productiva. Así Sí, que yo quería mostrar el libro para quienes conocemos el espinal y lo valorizamos. Este es un libro precioso que fue editado y escrito por Carlos Ovalle y varios colaboradores. Y dentro de estos sistemas silvopastoriles, Carlos, tú también incursionaste en otras especies leñosas que son de interés también y que han estado muy adaptadas a estas condiciones de escasez hídrica o de suelos con algunas dificultades. Has trabajado con tagasaste, con algunas acacias, y ahora como hay tanta necesidad de esas especies por las dificultades que están enfrentando los agricultores, han vuelto sus ojos a algunas leñosas. ¿Nos puedes contar un poco el trabajo que tuviste? sí, mira, eso parte también del estudio del espinal. Como el espino tiene un crecimiento lento, eso hay que reconocerlo, de lento crecimiento, como todas las especies que viven en condiciones, ¿no es cierto?, adversas, ambientalmente adversas, con poca precipitación y en un suelo, digamos, restrictivo, son de crecimiento lento. Entonces, en la época que estábamos estudiando el espinal, nosotros dijimos, ok, pero no habrá una leguminosa muy similar al espino, a lo mejor la misma especie, pero en otro ambiente que tenga un crecimiento más rápido, de tal manera de hacer cada vez más aplicable esta tecnología a los productores. ¿Cómo regenerar esos espinales? Plantar espinos, pero nadie planta espinos si crecen 2 centímetros al año. Entonces, la búsqueda de especies también leguminosas que tuvieran ese potencial, que hicieran ese efecto sobre el pasto, que permitieran, digamos, un crecimiento más rápido, hicimos colectas también, nos fuimos al otro lado de los Andes, a la zona del Chaco, y ahí habían, bueno, el espinal viene de esa zona, pero ahí en Chile hay muy pocas especies de acacia. Si en Chile hay 2 o 3, al otro lado de los Andes hay 50. Entonces, obviamente que el potencial de encontrar material genético allá era mucho más interesante. Y así fue como hicimos una colección grande, establecimos jardines en Cauquenes por varios años, y dentro de eso se descubrió el tagasaste, que no venía obviamente del Chaco, sino que también venía de Australia, porque nosotros también estábamos en muy buenas relaciones con los australianos a propósito de las leguminosas, de los tréboles, de las gualputras, y vimos en zonas muy pobres también en uno de nuestros viajes tagasaste en los sistemas ganaderos. Bueno, y lo introdujimos a Chile, lo probamos y anduvo muy bien, hicimos proyectos grandes, lo teníamos desde la región de Valparaíso hasta Temuco, con un muy buen crecimiento, sobre todo en suelos más bien suelos livianos. El tagasaste es una especie muy susceptible al exceso de humedad, por lo tanto necesitábamos suelos más bien francos o suelos arenosos o terrazas marinas de la costa, donde anduvo muy bien. Y así nace el tema del tagasaste. Para ti, ¿el secano tiene futuro? El secano, por supuesto que tiene futuro, porque es decir, como que si nuestro país no tuviera futuro, porque es lo que tenemos, digamos, es lo que básicamente la mayor parte de la superficie, ¿no es cierto?, que no es regada en el Valle Central y sobre todo en la cordillera de la costa, en suelo de mayor pendiente, que nunca van a ser regados y que tampoco nunca van a ser totalmente plantados con viñas y con olivos, que es lo que hoy día vemos, porque ya vemos que en el vino ya hay crisis de vino y sobreproducción, incluso hay algunas viñas hoy día que están arrancando los viñedos menos productivos.
Entonces, por supuesto que el espinal es omnipresente y va a estar también a través del tiempo permanentemente. Entonces, la ganadería tiene una base fundamental ahí en el uso de los recursos del espinal y hay un potencial de mejoramiento a través de establecimiento, de regeneración de praderas, de enriquecimiento con leguminosas, arbóreas y herbáceas. Es posible, digamos, lograr mejoramiento en los sistemas productivos. Eso no me cabe ninguna duda. Y ahora con alfalfa, ¿no es cierto? Ahí tenemos un recurso muy interesante porque un sistema productivo no es solamente pastorear el espinal, sino que establecer pradera, tener forraje para conservación, como sería el caso de la alfalfa, para los periodos donde no hay nada, en invierno fundamentalmente. Carlos, ¿y esa alfalfa, cómo es su desarrollo en el secano? ¿Es una mesa verde o está interrelacionada con otras especies? No, a ver, los alfalfares de secano no van a ser los alfalfares de María Pinto, ¿no es cierto? O de las zonas más productivas de alfalfares en Chile. La limitante es la cantidad de agua. Entonces, una alfalfa de riego es una mesa de forraje, ¿no es cierto?, que se corta con máquinas, etcétera, donde hay un consumo de agua que puede llegar a 10.000 metros cúbicos por hectárea. En el caso del secano, las precipitaciones, por ejemplo, en el área de Cauquenes son cada vez menores, alrededor de 700 milímetros fueron cuando yo ingresé a línea, hoy día deben estar en 500 o en 400. La población de alfalfa en los secanos va a estar limitada por la cantidad de agua y la población se va a estabilizar a un número de plantas por metro cuadrado que permite vivir esas alfalfas con el agua que hay, porque no hay milagros. Si no hay, digamos, suficiente humedad, no va a haber, y las plantas van a competir, algunas van a ir desapareciendo, ¿no es cierto? Y va a ser una mezcla de alfalfa con 10 plantas por metro cuadrado, qué sé yo, y también una cubierta de las otras especies anuales entre medio. Ese es un alfalfal de secano, no hay que imaginarse un alfalfal de riego. Bueno, el desafío es poder seguir que los trabajos de investigación que se han hecho, digamos, y tengan una proyección a futuro, que tengamos un equipo, poder mantener un equipo de trabajo en el secano, cada vez menos investigadores en el secano. Hemos ido jubilando y hay muy pocos reemplazos, los equipos son muy pequeñitos y los desafíos son enormes. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa, debiéramos tratar de mantener ya, Cauquén es uno de los únicos centros de investigación que va quedando para el secano, que tenga presencia de transferencia de tecnología y de investigación. Bueno, yo tengo solo que terminar diciendo que para mí fue un gusto, siempre trabajé en tu equipo, Carlos, y todavía puedo mantener un poco esa línea de pensamiento y de trabajo. Espero que nuestro amor por el secano nos siga uniendo de los frutos que queremos para los agricultores, para las nuevas generaciones. Bueno, ya lo está dando. Sí, sí, yo también siento, no sé si es falsa modestia, pero sí lo veo un poco en el día a día, así que espero seguir en otra conversación más adelante contigo. Muchas gracias por tu tiempo y por haber dispuesto de unos minutos para este canal de YouTube. Encantado, Viviana, así que si hay otra nueva oportunidad, ahí estaremos. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chao a todos.